pintor estaba nervioso, ya había ganado medalla en esa exposición y el jurado sería particularmente severo con él. Pero el cuadro produce sensación. Se exhibe en el salón de entrada, máxima distinción, y el público se arremolina ante él. Más de 200 escritos periodísticos salen sobre su cuadro. Un cuadro grandísimo, 6 o 7 metros de longitud por 4 o 5 de altura, que por cierto ese cuadro tuvo una vida muy agitada, porque después de haberlo presentado allá en París, donde recibió grandes elogios, después fue a la Exposición Mundial de Pintura de Chicago en 1893, y allá, sobre todo al regreso, lo dejaron allá en los muelles del puerto, y luego aquí en La Guaira estuvo 2 meses a la intemperie. En 1892, Arturo presenta al Salón Oficial otro de sus cuadros famosos, La Vara Rota, que lleva como tema una corrida de toros, el cual pintó realmente bien, a pesar de que jamás había visitado España. En este cuadro se pinta a sí mismo como espectador de segunda fila. El cuadro él lo va a realizar en el año 1892. Él tiene que haber hecho apuntes de las corridas de toros porque ve perfectamente cómo es que se agarran las varas, qué es lo que hace el monosabio, cómo son las posturas de los cascos de los caballos cuando viene la carga del toro para el proceso de la pica. O sea, no es un cuadro imaginado, sino un hombre que percibió y estudió perfectamente cómo era la técnica de las corridas de toros. Durante esta pintura, su salud comienza a deteriorarse seriamente. Sufre de una expectoración de sangre proveniente de la tráquea, los bronquios o los pulmones. Le diagnostican tuberculosis. Sin embargo, no quiso reducir su ritmo de trabajo. Vivía de sus retratos. Se le recomienda respirar aires puros y se va a la costa atlántica, Baja Normandía, donde sigue pintando, pues era su manera de descansar. Que se ha dicho siempre de que Michelena fue un hombre que en tan poco tiempo fue capaz de tener esa producción pictórica tan extensa y de tan alta calidad, pues tiene que ver con eso que nos decía Lastenia, de cómo Arturo era un hombre tremendamente concentrado en su trabajo, era un hombre que amaba el trabajo, amaba su pintura. Pero la salud del pintor no mejoraba y decide aceptar la oferta de un amigo y seguir el consejo de su esposa y cuñada de temperar en una finca en las faldas del Ávila caraqueño. Entonces regresa a Venezuela sin saber que ya no volvería a ver a su querido París. Una vez en Caracas vivió en distintos lugares y se hizo construir un taller en un solar en la esquina de Urapal, donde trabajó por 3 años hasta su muerte. Allí ejecutó muchos retratos de encargo y óleos como el que representa la muerte de Sucre en Berruecos, Diana la Cazadora y Miranda en la Carraca. Con frecuencia se traslada a Los Teques para escapar un poco a la humedad de Caracas. Allí daba frecuentes paseos a caballo para distraerse y tomar aire puro. Él, cuando pintaba por su cuenta, la cascada de Bárbula, un paisaje de Antímano, eran cuadros muy frescos, muy luminosos, muy bonitos, que uno dice, bueno, ¿y por qué? Cuando la situación de él era, desde el punto de vista médico, tan difícil, tan dura. Bueno, yo creo que era como una manera de superar su propia enfermedad a través del arte. Durante los 2 últimos años de su vida, Michelena se dedica a pintar grandes óleos de carácter religioso y de tema patriótico. Continúan lloviéndole encargos y más encargos. El retrato ecuestre del general Joaquín Crespo, pintado en 1897, es el último cuadro de los pintados por Michelena en honor de su protector. Dejó algunos cuadros inconclusos, también bocetos inacabados, pero su obra El milagro de los panes y de los peces, emplazado en la Santa Capilla, ha sido catalogado como uno de los cuadros religiosos más bellos del siglo XIX. Hay quienes piensan que la abundancia de cuadros religiosos hacia el final de la vida del pintor tiene que ver con una conciencia más viva del final de sus días. También es cierto que él tuvo desde niño vivencias familiares de fe religiosa que jamás ocultó. La pintura religiosa de Arturo, bueno, podemos escoger algunos cuadros, por ejemplo las vírgenes, la Virgen de las Palomas, la Virgen de los Desposados, que fue el regalo de bodas que él le hace a Lastenia, la multiplicación de los panes y peces que está en la Santa Capilla y que según algunos autores es uno de los cuadros más hermosos de la pintura religiosa venezolana del siglo XIX. Como actitud vital,
la consagración, la dedicación absoluta y total, iba a decir a una profesión, no, a una vocación. Porque este hombre no es que estudió, pero quiero decir, su vida fue la pintura. Y cómo cuando una persona tiene talento para hacer algo, qué bonito es que se dedique a eso, y que lo haga bien, y que no esté mariposeando de un lugar a otro, sino que se dedique a lo que sabe y puede. Yo creo que eso es una actitud de vida de la que podemos aprender constantemente de él. La profusión de encargos lo deja exhausto, pues trabaja sin descanso y llega un momento en que no puede más. El Panteón de los Héroes es un estudio para una obra alegórica de grandes dimensiones, firmado en junio de 1898, un mes antes de su muerte. Tampoco pudo concluir La Última Cena, encargo del arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui. Su esposa lo ve empeorarse y hace esfuerzos por reunir a la familia, pero la madre de Arturo y su querida tía Manuela no llegan a tiempo desde Valencia. Murió el 19 de julio de 1898 a las 10 de la mañana, pidiendo que cuidaran de su esposa Lastenia porque era apenas una niña y que valoraran su obra para que no pasara trabajos.